Donde las empinadas cuestas dificultaban la agricultura, se adoptó el remedio de construir terrazas. Los incas adoptaron masivamente el cultivo en terrazas. Transportaban tierra fértil hasta lo alto de la montaña desde el fondo del valle y la colocaban sobre un lecho de grava. Se instalaban muros de piedra para mantener la tierra en su sitio y canales de irrigación que llevaban agua a las terrazas. Cuanto más empinada era la ladera, más estrecha era la terraza. Mediante este método, los incas fueron capaces de incrementar la superficie de tierra cultivable. Los conocimientos agrícolas eran muy sofisticados. Moray es una granja experimental inca donde una profunda depresión en el terreno en forma de cuenca ha sido transformada en terrazas circulares. Este extraño lugar se utilizó probablemente para estudiar los efectos de la altitud y la dirección de la luz solar sobre diferentes plantas. La tierra de cada ayllu o clan tribal estaba dividida en 3 partes. El producto de una parte era para la propia comunidad, el de la segunda parte era para los sacerdotes y el producto de la tercera parte iba a parar al Estado. Así se mantenía la religión estatal y la administración a la vez que se alimentaba al pueblo. La base de la grandeza de Pachacútec fue su capacidad para combinar su habilidad organizativa con su experiencia militar. Y los incrementos territoriales continuaron produciéndose durante todo su reinado. La campaña más difícil de Pachacútec fue en la selva. El emperador hizo avanzar a su ejército por la cuenca del Amazonas. En la selva, los insectos, las enfermedades, las serpientes venenosas y los dardos envenenados hacían las condiciones casi insoportables en lo que supuso una de las etapas de expansión más difíciles. Pero a esas alturas, Pachacútec había reunido un poder enorme y ahora necesitaba desarrollar instituciones que conservaran unidos los territorios que había adquirido. Así que regresó a Cuzco, dejando los ejércitos imperiales al mando de su hijo, Topa Inca. Mientras Topa se centraba en la campaña militar victoriosa, Pachacútec se dedicó a consolidar su poder. Las ciudades y regiones fuera de Cuzco se enfrentaban a una maraña creciente de burocracia. Todo venía del gobierno centralizado inca en Cuzco. Se amalgamó a los pueblos conquistados en unidades administrativas mayores. En el cénit del imperio inca había más de 80 provincias políticas, cada una distinta administrativamente. En la época de Pachacútec se produce otro asombroso logro inca, que fue consolidar o intentar consolidar las fronteras de su imperio, trasladando a grandes cantidades de personas desde zonas recientemente conquistadas hasta la región de Cuzco, y reemplazándolas con emigrantes que mostraran más simpatía por los ideales incas. Existió, pues, una especie de ingeniería local a gran escala. La estrategia de trasladar a grupos de pueblos conquistados a otras partes del imperio rompió las antiguas unidades políticas, debilitó la resistencia organizada y supuso la rápida conversión a las costumbres incas. Pero existieron cosas aún más básicas que hubo que unificar entre tantos pueblos diferentes. Primero de todo, la gran variedad de idiomas hizo necesaria la imposición de una lengua oficial. El quechua se convirtió en el idioma del creciente imperio. Para que la fuerza laboral estuviera repartida donde se necesitara, Pachacútec hizo posible el pago de impuestos con mano de obra, obligando a su pueblo a trabajos forzados por turnos. No era un sistema totalmente nuevo, pero cuando se puso en práctica con las tribus recién conquistadas, supuso un aumento considerable de los fondos disponibles. Los incas no tenían moneda, así que los impuestos variaban desde el 30% del producto agrícola de las zonas más fértiles hasta el reclutamiento de 1 de cada 10 hombres para el ejército, o 1 de cada 5 mujeres para servir al emperador y a la nobleza. La vida de los incas bajo Pachacútec estaba estrictamente jerarquizada, y todo puesto, documento o mandato quedaba registrado.
Una de las cosas más asombrosas de ello es que se hizo todo sin escritura. Los incas no inventaron nunca la escritura. Sin ella, Pachacútec y sus sucesores se las arreglaron para gobernar un vasto territorio y asegurar que se tomaran medidas para alimentar y dar trabajo a la población. Para lograrlo, tuvieron que mantener archivos sobre el número de habitantes de cada asentamiento, sobre cuántos animales tenían, sobre cuánta comida tenían almacenada y sobre la distancia a la que estaba el asentamiento más próximo. Para llevar un archivo con ese tipo de información, los incas tenían un sistema de nudos en una cuerda que llamaban quipus. Los secretos de la lectura de los quipus estaban confiados a una clase social especial llamada Quipucamayoc. El contacto con las provincias se fortaleció con la construcción de una amplia red de carreteras. Las principales vías cubrían una longitud de más de 30.000 kilómetros. Las carreteras contaban con la mejor ingeniería que ha conocido el mundo hasta la llegada del automóvil. Había dos rutas principales norte-sur con numerosas radiales este-oeste. El camino inca de Machu Picchu es una de ellas. Los viajes estaban solo permitidos para asuntos oficiales y se nombraban guardias para supervisar el tráfico. Los vigilantes de los puentes reales se ocupaban del mantenimiento de los muchos puentes colgantes de cuerda que cruzaban los profundos cañones de los Andes. Pachacútec mantuvo un eficaz sistema de comunicaciones empleando miles de chasquis, mensajeros postales que corrían haciendo relevos por todo el país, transmitiendo mensajes verbales y llevando quipus anudados con información. Cada chasquis debía conocer también un tramo de carretera imperial de al menos 3 kilómetros de largo como para recorrerlo descalzo de noche sin estrellas. Durante este servicio público de 15 días de duración, tenía que vivir en una cabaña junto al camino, no lejos de su casa, esperando a que le llamaran. Los asuntos del imperio y las noticias desde y hacia la capital se transmitían a una velocidad de unos 250 kilómetros por día. Pachacútec también empleaba contables conocidos como camayocs, que consultaban las cuerdas de nudos y calculaban cuántos hombres podían sustraerse de la agricultura para destinarse al ejército, la minería y las obras públicas. Los trabajadores para las salinas, las enormes minas de sal sobre el Valle Sagrado, que aún continúan explotándose, se reclutaban probablemente de ese modo. Cada 5 años, Pachacútec enviaba un inspector a varias comunidades para supervisar la administración. Bajo mandato del emperador, recogía un censo de la población, anudando los resultados en el quipus. Muchas de las cosas que hacían eran muy avanzadas para la época. A menudo pienso en los incas como en los modernizadores de la sociedad andina. Hicieron cosas que en esa época aún no se habían hecho en Europa. Fueron capaces de hacer obras de ingeniería, contar con una burocracia para elaborar técnicas de censo y mantener listas de la población. Y lo hicieron todo con gran precisión y sofisticación. Todo ello se perfeccionó bajo los incas hasta un nivel de precisión muy superior al que se había alcanzado antes. Pero sobre todo, la creación de Tahuantinsuyo, la tierra de las 4 esquinas, fue posible gracias a la estrategia militar que jugó un papel clave. El ejército inca se dividía a menudo en 3. Una fuerza acometía al enemigo mientras las otras 2 orquestaban un ataque sorpresa por la retaguardia. Si el enemigo se refugiaba en una fortaleza en las montañas, los incas le cortaban el suministro de agua y comida. Los soldados iban armados con hondas tejidas con lanas de llama que lanzaban piedras con una puntería mortal. Otras veces llevaban las armas envueltas en la cabeza o la cintura. Además, los incas usaban mazas de piedra, lanzas con punta de hueso y simples arcos y flechas. Los ejércitos eran aprovisionados en sus marchas por fortalezas almacén y posadas que se llamaban tambos en las que se guardaban armas, ropa y provisiones. Con esas ventajas,
Los ejércitos incas podían moverse más rápido que ningún otro y se hicieron invencibles. Pachacútec se las había arreglado para reunir las 4 esquinas de Tahuantinsuyo y expandir cada región más allá de sus sueños. Antisuyu se extendía al nordeste desde las selvas montañosas hasta la cuenca del Amazonas. Collasuyu se extendía al sureste hacia Titicaca y más allá. Contisuyu ahora llegaba hacia el suroeste, hasta las yermas áridas altas y la región costera, y Chinchasuyu abarcaba los valles montañosos y los desiertos del noroeste. Dentro de este enorme área controlada por los incas se encontraba una gran variedad de civilizaciones andinas. La base de la grandeza de Pachacútec es que tuvo la visión, la capacidad y las dotes organizativas para explotar los recursos militares humanos del grupo indígena que vivía en Cuzco y sus alrededores y expandir su poder hasta absorber gradualmente y asimilar a otros grupos étnicos que hasta esa época habían sido potenciales rivales de los incas. El éxito de Pachacútec en el gobierno de su imperio se reducía a varias razones clave: su genio como constructor, su destreza como administrador, su reputación como jefe temible y su pretensión de ser el soberano divino de los incas. Cuando se conquistaba una nueva nación o pueblo tribal, se enviaba inmediatamente a ese territorio a un grupo de colonos leales a los incas. Instalando ciudadanos leales, Pachacútec podía asegurarse la concentración del apoyo local, puesto que los aislados colonos permanecían juntos en el país hostil. Mientras tanto, los jefes del pueblo recién conquistado eran llevados a Cuzco para ser educados y adoctrinados de acuerdo con la civilización inca.